La crisis del capitalismo. Objetivo: realizar un diagnóstico de la economía boliviana a partir del análisis de las causas estructurales de la crisis del capitalismo como antecedentes para el desarrollo del modelo económico-social productivo. Expositor: Luis Alberto Arce Catacora. Ocupa el cargo de Ministro de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia por 6 años consecutivos, desde el inicio del gobierno del presidente Evo Morales Ayma. Recibió el grado de Máster en Ciencias Económicas de la Universidad de Warwick, Inglaterra, donde estudió entre 1996 y 1997. Previamente, en 1991, se tituló como licenciado en Economía en la Universidad Mayor de San Andrés. El ministro Arce Catacora realizó toda su carrera profesional en el Banco Central de Bolivia, fecha en la que asumió el cargo de ministro de Hacienda de la República de Bolivia, hasta 2009, cuando fue posesionado como ministro de Economía y Finanzas Públicas. Posee una vasta experiencia como catedrático de pre- y posgrado en universidades públicas y privadas de Bolivia, como la Universidad Mayor de San Andrés, el posgrado en Ciencias del Desarrollo CIDESUMSA, la Universidad Católica Boliviana, Universidad Privada de Bolivia, Universidad del Valle, Universidad Franz Tamayo, Universidad Loyola y otras. En 2011, la revista América Economía colocó al ministro Arce Catacora entre los 8 mejores ministros de Economía de la región, de un total de 18. Luis Alberto Arce Catacora nació en La Paz, Bolivia, el 28 de septiembre de 1963. El ministro Arce Catacora, además del español, habla inglés y portugués. Un saludo cordial para todos ustedes. Queremos empezar con la presentación del nuevo modelo económico, social, comunitario, productivo y compartir no solamente la teoría de lo que significa el modelo, sino sobre todo ver si el modelo funciona o no funciona, si hay resultados o no hay resultados. Para eso me voy a ayudar, porque en economía, lamentablemente, sin números, sin gráficas, es muy difícil poder transmitir adecuadamente el contenido de este tema, así que voy a utilizar esta pantalla para poder facilitarme el trabajo de explicarles a ustedes la concepción del modelo económico social comunitario. 2 temitas previos a todo esto. Primero, particularmente quien habla se siente muy orgulloso de haber sido uno de los que ha contribuido en la formulación de este modelo hacia el año 2005, junto con el compañero Carlos Villegas, actual presidente de IPFB, que hemos construido este modelo los bolivianos para la economía boliviana. Esto es un elemento importante porque este modelo no necesariamente va a funcionar para otras economías, porque la hemos pensado para que funcione para nuestro país, para que funcione para nuestra realidad económica. Y vamos a ver en el transcurso de la clase que tenemos en realidad 3 partes que quisiéramos compartir con ustedes. Una primera parte que tiene que ver con la concepción, con el diagnóstico de la economía mundial y la boliviana. Segunda parte va a tener que ver con el modelo mismo, la explicación del modelo teórico y práctico, y en una tercera parte vamos a explicar los resultados que ha tenido la aplicación de este modelo. Ese es un primer punto. Un segundo tema que nosotros queremos resaltar de este modelo es las características y las circunstancias en las que sale este modelo económico, social, comunitario y productivo. Es más, hasta su nombre tiene su razón de ser, tiene su contenido, y por lo tanto vamos a explicar eso más adelante. Es importante que se vaya enfatizando en palabras claves como el tema de lo comunitario y de lo productivo, que es un elemento que hemos ido acuñando los bolivianos y lo que nos está caracterizando también en nuestro modelo. Dicho esto, arrancamos entonces con la primera explicación, la primera parte, decía yo, del diagnóstico de la economía boliviana.
Vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, a contextualizar, es decir, a poner a Bolivia en la relación mundial, el contexto internacional, lo que le rodea al país y al mundo, en realidad es esta crisis del capitalismo. Ya lo decíamos nosotros, desde el 2005 hay elementos que justifican y que evidencian la presencia de una crisis del sistema capitalista, de una crisis de este sistema que tiene los siguientes rasgos. Nosotros hacia el año 2005 habíamos identificado básicamente 4 crisis del capitalismo que se evidenciaban y que se iban a reflejar más adelante. Y hay una quinta crisis que es prácticamente consecuencia del estallido de la crisis financiera del año 2008, que es un nuevo síntoma de las crisis. Aquí en realidad son como cuando el médico cuando alguien va al médico más bien y quiere diagnosticar, le toma el pulso, le pones una linternita en el iris para ver si la pupila se dilata o no se dilata, le hace sacar la lengua, en fin. Hay síntomas en el cuerpo humano que reflejan que algo está bien o algo está mal. Eso es exactamente lo que nosotros estamos aplicando en diagnosticar la crisis del sistema capitalista. Primer diagnóstico. La crisis financiera estalla en el mundo el año 2008. No se acuña el año 2008, la crisis financiera viene ya desde bastante tiempo atrás, está acuñándose desde los principios de los años 90, 2000 en Estados Unidos, y posteriormente esa crisis hace que los Estados Unidos se encuentren hasta hoy en día en una profunda recesión económica, donde hay desempleo, es decir, no hay trabajo, no están pagando bien en Estados Unidos, no está creciendo la economía, en fin, varios factores de sus economías que evidencian esta crisis financiera, y enseguida vamos a ver algunas de las características de esta crisis financiera de los Estados Unidos. Segunda crisis del sistema capitalista tiene que ver con la crisis climática. Muy elegantemente descrita por los organismos internacionales como el cambio climático. No es ningún cambio, es una crisis del clima provocada por el propio régimen capitalista, que lo que está haciendo es este recalentamiento global por producto de un desorden en la producción, de un no respeto al medio ambiente en su etapa de desarrollo de las economías grandes como Estados Unidos, como Europa, como Japón. Ese avance que ha tenido los países ha sido depredador del medio ambiente. Ese estado depredador del medio ambiente ha generado este cambio climático que llaman los organismos internacionales, que desde la óptica nuestra crítica al sistema es una crisis del clima, una crisis climática, que se traduce en el efecto niño, el efecto niña en Bolivia, es decir, inundaciones por un lado, por el otro lado tenemos sequías, ciclones en el mundo, tifones, terremotos, en fin, todos esos efectos climatológicos son provocados por este calentamiento global que tiene su origen en el sistema capitalista, en la forma en que el sistema capitalista empieza a producir. Ese es otro síntoma de que algo está mal en el sistema capitalista. La otra crisis, la crisis energética. Hoy en día, el primer mundo, la gente que vive en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en fin, no pueden vivir sin energía. No pueden vivir sin encender un artefacto electrodoméstico, sin encender un vehículo, no pueden vivir. Y eso significa una enorme demanda hoy de energía en el planeta. Y eso se contrasta con cada vez una menor capacidad que existe en el planeta de generar, de producir energía para satisfacer estas necesidades. Eso es la crisis climática. Vamos a ver algunos datos muy interesantes, algunos gráficos muy interesantes que corroboran todo lo que estoy diciendo. La cuarta crisis, la crisis alimenticia, que es una crisis que en realidad proviene y se retroalimenta de las anteriores crisis. Hoy en día hay cada vez más gente en el planeta y cada vez hay menos capacidad de producir alimentos en el mundo. Esto está generando esta crisis climática. Se traduce
en que de pronto, como hay más demanda de alimentos y cada vez menos capacidad de producción de alimentos en el planeta, los precios de los alimentos tienden a subir, tienden a incrementarse. Más todavía, el hecho de que hoy tengamos precios del petróleo, por ejemplo, que es parte de la crisis energética, que pone el precio del barril de petróleo por encima de los $82, el barril de petróleo, que ha llegado más o menos en julio a agosto del año 2008 a cerca de $145 el barril de petróleo. Esa actividad, esos precios, está haciendo rentable una actividad muy importante que se llama la producción de biocombustibles. Esa producción de biocombustibles no es nada más que terrenos que antes se dedicaban a la producción de alimentos para los seres humanos, se están dedicando ahora a producir materias primas, porque de ahora de plantas están empezando a producir energéticos que se llaman los biocombustibles. Los biocombustibles por encima de los $60 se hacen rentables, es decir, es posible producirlos, y lo que está pasando en este momento es exactamente eso. Los 80, los $140 hace muy competitivo, es un incentivo para que los países produzcan biocombustibles que compiten con el petróleo, que es otro carburante, otro energético, y de pronto se retroalimenta porque cada vez más extensiones de tierra se dedican a la producción de materia prima para los biocombustibles, en lugar de que se produzcan alimentos que vayan a satisfacer las necesidades de la humanidad. Por lo tanto, se va retroalimentando con la crisis energética el tema de la crisis alimentaria. Más todavía, la crisis climática que mencionábamos anteriormente también retroalimenta la crisis alimentaria. ¿Por qué? Porque sencillamente el hecho de que haya sequías e inundaciones quita cantidad de tierra que puede ser cultivada para alimentos, para la producción de alimentos, y esa menor cantidad de tierra que hoy, por la sequía, por la inundación, que hace inútiles ya las tierras para producir alimentos, hace que nuevamente haya menor cantidad de oferta de alimentos en el mundo y los precios tienden a subir. Eso genera esta retroalimentación de las 4 crisis que he mencionado hasta ahora: la crisis financiera, la crisis climática, la crisis energética y la crisis de alimentos. Pero en los últimos años ha aparecido una nueva crisis que es en realidad la crisis que se produce por la ineficacia de los gobiernos de los países desarrollados de resolver sus crisis económicas. Hoy Europa, hoy Estados Unidos están en crisis, Japón está en crisis, muchos países han empezado a sentir los efectos de la crisis, y las políticas económicas de sus gobiernos para resolver sus problemas de sus países no están teniendo resultados como en el pasado. Esto claramente refleja que hay una crisis de políticas macroeconómicas de los países desarrollados. No están pudiendo elaborar respuestas a las crisis para resolver los problemas que enfrentan hoy, esta crisis del capitalismo. Por lo tanto, si uno junta estas 5 crisis que se manifiestan simultáneamente, y esa es otra característica muy interesante de quienes hemos estado viendo la evolución de las crisis del sistema capitalista, en esta ocasión tiene una particularidad, que es la presencia simultánea de 5 crisis que se retroalimentan y que no pueden encontrar respuestas inmediatas por parte del capitalismo, como ocurrió en los años 30, en fin, en otras crisis que ocurrieron en el sistema capitalista y que pudieron resolverse con políticas que se introdujeron en los diferentes países y que dieron resultado casi inmediato para resolver la crisis del capitalismo. Por lo tanto, con estos elementos nosotros podemos afirmar que hoy el mundo vive una crisis estructural del sistema capitalista. Un sistema capitalista senil, viejo, que ya está con los achaques que tiene el capitalismo, que son los que he mencionado, que son las crisis que está experimentando este sistema. Entremos más en detalle de las 5 crisis. La crisis financiera se desató debido al colapso de la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos el año 2008.
que ha tenido una cronología muy interesante. Agosto 2007 comienza la crisis financiera debido a los problemas en el sector inmobiliario, es decir, había una burbuja de los precios de las viviendas, eran muy caras, cada vez más caras y más caras y más caras. Y los norteamericanos empezaron a sentir un efecto de riqueza cada vez que sus casas, que sus departamentos costaban más caro y empezaron a consumir cada vez más. Y cuando consumían cada vez más, aumentaban la burbuja inmobiliaria. El 9 de agosto del 2007, fíjense ustedes, el Banco Central Europeo ya detectaba problemas en los bancos y presta a los bancos de la zona euro 94.481 millones de euros, más de 100.000 millones de dólares, y la Reserva Federal va a prestar 24.000 millones de dólares a los bancos que ya empezaban a mostrar problemas. La fecha más importante es el 15 de septiembre del 2008, cuando el banco Lehman Brothers se declara en quiebra. Y le siguen a esos bancos Goldman Sachs, Morgan Stanley y otros bancos que empiezan a pedir rescates por parte del sector público norteamericano, el Federal Reserve Bank y el gobierno norteamericano ante esta crisis. El 16 de septiembre, el banco asegurador American International Group, la AIG, recibe un préstamo de 85.000 millones de parte del Federal Reserve Bank, es decir, se venía la crisis, e interviene en una economía típica del capitalismo y de mercado como eran los Estados Unidos. En esa economía interviene el Estado, Es un clamor de los bancos, es un clamor de estas empresas de aseguradoras para que intervenga el Estado y a través del Estado, en este caso del Federal Reserve Bank, del gobierno norteamericano, se pueda salvar a estos bancos que estaban en problemas de la crisis financiera. Lo que demuestra, una vez más, un hecho muy importante. La crisis financiera norteamericana estalla en los Estados Unidos, que es un país capitalista, y estalla en el mercado más próximo a la teoría del mercado, a la teoría convencional del mercado, a la teoría que dice que el mercado lo resuelve todo y que es lo más próximo al mercado perfecto como lo era el mercado norteamericano financiero. Ahí estalla la crisis y ahí tiene que este mercado clamar la participación y la intervención del Estado norteamericano para resolver un problema que ha sido creado en el mercado. Esto pone en cuestionamiento a las propias universidades que en su momento proclamaron la economía de mercado, la evidencia de que la economía de mercado no sirve, no resuelve los problemas ni siquiera de la economía norteamericana, porque aquí vemos que tuvo que intervenir el Estado norteamericano para resolver estos problemas generados por el mercado financiero en ese país. Luego hay otros hechos importantes. El Banco Central Europeo presta 70.000 euros a varios bancos en la zona de euro el 16 de septiembre. El 25 de septiembre de ese mismo año se produce la quiebra más grande de una institución de depósitos cuando se cierra la Mutual Washington en Estados Unidos. El 1 de octubre de ese año, el Senado de los Estados Unidos aprueba un rescate financiero por 700.000 millones de dólares durante el gobierno de George Bush. Es decir, ¿quién paga la crisis? La gente, los contribuyentes, el ciudadano norteamericano. Ese estaba pagando la crisis de los bancos. Y finalmente, el 7 de febrero del 2009, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anuncia otro rescate financiero por otros 787.000 millones de dólares. Si sumamos los 700.000 más estos otros 787.000, estamos hablando de 1.500 millones de dólares. ¿Quién ha pagado eso nuevamente? El pueblo norteamericano. La crisis financiera, alguien la tiene que pagar, y en este caso ha sido el pueblo norteamericano que está pagando con sus impuestos el financiamiento para que no quiebren estos bancos. Es una muestra de la crisis financiera. Más aún, siguiente por favor.
La crisis climática, otra de las crisis, teníamos hace poco en los Estados Unidos este huracán Sandy, que es producto también de estos efectos climatológicos que se están dando, y es considerada en este momento la cuarta catástrofe más devastadora en la historia de los Estados Unidos después del huracán Katrina y los ataques del 11 de septiembre y del huracán Andrew que tuvieron también en Estados Unidos. ¿Cuántas vidas se perdieron con el huracán Sandy? 120 personas, 49 en Nueva York, 30 en New Jersey, 13 en Pensilvania, 11 en Maryland, 6 en Virginia, 5 en Connecticut, 2 en Virginia y 3 en California del Norte. Estos son estados, son como los departamentos que tenemos en Bolivia, allá se llaman estados de justamente los Estados Unidos. Además, 54 muertos en Haití y 11 en Cuba. Es decir, no es gracioso jugar con el medio ambiente, con el clima. Aquí son efectos naturales que generan pérdidas humanas. ¿Qué costo financiero tiene este huracán Sandy? 20.000 millones y 50.000 millones es lo que se estima que se ha perdido en este tiempo. ¿Por qué se produce este huracán Sandy? Siguiente, por favor. Es la presencia de la crisis climática. Aquí vemos, ustedes pueden ver los picos amarillos son los niños, los fenómenos niños que ha habido en el mundo, y los picos celestes por aquí abajo son los efectos de la niña, que son en realidad efectos que son recalentamientos que se dan en el mar, que se traducen en los países, en la tierra, con sequías, con inundaciones fundamentalmente, y vean que cada vez son más agudas esta presencia de los fenómenos niño-niña, lo que traduce en problemas económicos, porque de pronto si hay inundaciones, si hay sequías, hay problemas en la producción agropecuaria. Si hay problemas en la producción agropecuaria, no hay los suficientes alimentos, hay problema de precios en los mercados, y esto tiene un efecto, una cadena que también tiene que ver con los productos que utilizan materia prima que viene del sector agroindustrial. Por ejemplo, el cuero, el ganado, cuando sufre porque no tiene agua, porque hay sequía, se muere el ganado, no hay cuero, no hay materia prima para la producción. Por lo tanto, eso va repercutiendo en todo lo que significa el tema productivo. Entonces, no es un tema sencillo, no es un tema trivial, no es un tema que no merezca la atención, el tema del clima. El clima tiene su efecto y está siendo producido por este problema que se ha generado por el sistema capitalista. Siguiente, por favor. La crisis energética. Este es un mapa muy interesante. Este es un mapa mundi, es un mapa de todo el planeta sacado de noche, ¿no? Y aquí se puede evidenciar lo que veíamos, lo que decíamos anteriormente. Los países desarrollados son los más grandes consumidores de energía eléctrica y lo podemos ver aquí. Fíjense Estados Unidos, por ejemplo, prácticamente la costa este de Estados Unidos totalmente iluminada, California, la zona más rica de Estados Unidos, absolutamente iluminada, y muchas partes de los Estados Unidos muy iluminada. Lo mismo en Europa, fíjense ustedes, la vieja Europa, Italia, España por acá, inclusive Inglaterra por acá, absolutamente iluminada. Japón, esta pequeña islita que ustedes ven por acá, es totalmente iluminada y son los países más ricos, son los que más consumen energía. Hay algunos países que empiezan a consumir energía. Fíjense ustedes, empieza a producir esta región del planeta que es la China. Aquí está Shanghái, aquí está Beijing, muchas de las ciudades más importantes de China. La India empieza a mostrar una dinámica muy interesante en cuanto a energía eléctrica, pero el resto del planeta prácticamente permanece a oscuras. En América del Sur, fíjense, aquí tenemos Buenos Aires, está Río de Janeiro, por el norte tenemos Bogotá, Caracas, Santiago de Chile, aquí hay un puntito en Bolivia, que el único punto que se ve que es La Paz. Es el punto más visible de todo esto en consumo de energía eléctrica, pero el resto, fíjense, a oscuras, y peor, nuestra África negra, completamente a oscuras, ¿no? Solamente Johannesburgo por aquí es que Sudáfrica que tiene luz. Fíjense ustedes, el resto muy disperso, prácticamente no existe luz en este continente.
Y lo mismo sucede en otras partes del planeta, donde se demuestra una vez más que el consumo de la energía eléctrica está concentrado en los países ricos, muy poco en los países pobres, y va el problema aquí de que ellos son los que más consumen energía, pero cada vez son los que menos pueden generar la cantidad suficiente de energía eléctrica para satisfacer a su propia población. Y aquí viene el problema de la crisis energética. Si haríamos un mapa del consumo de gasolina, diésel o gas, el mapa sería exactamente el mismo. Es decir, la concentración del consumo de energía está en los países ricos. Por eso es que empieza a aparecerse varios elementos de la crisis. Primero, por ejemplo, ha habido apagones en París, por acá está Francia, París. Hubo apagones en Nueva York, porque ya el exceso de demanda no puede ser satisfecha con la producción que se tiene. Y hay algunos recientes eventos. Por ejemplo, en India, en agosto de este año, 2012, en uno de los peores apagones de la historia, más de 600 millones de personas han perdido el abastecimiento eléctrico debido al crecimiento de la demanda energética en ese país. Fíjense cómo está creciendo aquí en la India el consumo de energía eléctrica. Lo mismo, en los países, contrariamente al elevado consumo de los países desarrollados, en los países de Latinoamérica se implementaron programas de eficiencia y ahorro de energía eléctrica. Es decir, nos venden la idea a nosotros que hay que ahorrar energía, cuando ellos son los que se necesita que se ahorre la energía. Evidente, es mucho más barato, más económico, si en un hogar se economiza, se ahorra energía porque uno paga menos por la electricidad, por el combustible. Pero quienes tienen que hacer enérgicos planes de ahorro de energía son los países desarrollados, que son los más grandes consumidores. Y por lo tanto, ahí siempre va a ser el dilema en que ellos quieren abaratar como sea la energía porque son los más grandes consumidores, y quienes hoy son los potenciales productores de energía no son los países desarrollados, sino son los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Por ejemplo, ¿quién provee de petróleo a Estados Unidos o a Europa? Si no son los países árabes. Y aquí están los países árabes, por acá están los países árabes, fíjense ustedes. ¿Sí? Y los países árabes no son grandes consumidores de energía. Lo mismo Rusia, que está por acá, es un gran productor y abastece prácticamente. Rusia le proporciona toda la energía y el gas a Europa para que pueda subsistir estos países europeos, pero no tiene gran cantidad de consumo de energía. Sí, nuestros países, Venezuela, que provee petróleo a Estados Unidos, somos proveedores de energía a los grandes países consumidores de energía. Y ahí viene una gran oportunidad de nuestros países, que lo vamos a señalar más adelante, en qué contexto está Bolivia en este contexto del mapa de energía. Siguiente, por favor. La crisis alimentaria, ¿no? Se ha traducido, fíjense, en esta evolución de los precios. Este es un índice de los precios de los alimentos desde 1980. Este es un índice que tiene una base 2005, es decir, va mostrando cómo los precios van variando en el tiempo de los alimentos. Fíjense, en este periodo hay una caída dramática de los precios, pero casualmente, a partir del año 2006-2007, fíjense ustedes cómo suben los precios. Y ya los precios de los alimentos tienen estos niveles, ya no estos del pasado. ¿Qué significa esto? Que ya no estamos en una época de precios baratos de los alimentos. Los alimentos ya no van a ser baratos. Como así, la energía ya no va a ser barata en el mundo. Así, los precios de los alimentos no van a ser baratos en el mundo. ¿Qué está pasando aquí? Hay la crisis alimentaria. Hay una afirmación del presidente del grupo del Banco Mundial, Jim Yong Kim, en agosto de este año, que indicó que el alza de los precios de los alimentos puede traducirse en peligros de por vida a medida que las familias retiran a sus hijos de las escuelas e ingieren alimentos menos nutritivos para compensar los altos precios.
ya es un tema conocido. Lo dijimos nosotros en el 2005, la FAO lo determinó el año 2009, un informe. Un informe muy importante que los medios de comunicación no le han dado la cobertura adecuada. Vamos a tener ese informe de la FAO más adelante, donde la FAO indica que si no se incrementa la producción de alimentos, ¿no? Aquí está, en 70% hacia el año 2050 va a haber hambruna en el mundo. Eso es básicamente lo que nos dice ellos. Aquí hay un cuadro poco complicado, tal vez muchos datos en el gráfico, pero lo que indica esto es que en el balance de alimentos es cuánto es el stock de alimentos que tiene el mundo. Cada vez este stock ha ido disminuyendo. Lo que quiere decir que la producción que se hace en Bolivia es cada vez, o en el mundo, no solamente en el mundo, es cada vez menor para satisfacer la demanda. Y eso tiene una implicancia muy importante. No solamente se refleja en el tema de los precios, sino lo que destacaba la gente del Banco Mundial, que mucha gente, para poder alimentarse, empieza a cambiar su régimen alimentario a uno de peor ingredientes, de nutrientes para el cuerpo humano, y segundo, algo peor, empieza a quitar otros gastos como la educación, la formación, para poder tener una alimentación adecuada. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Y a eso se llama la crisis alimentaria. Si volvemos a la anterior lámina, por favor. Cuando estos precios suben, y esto es muy importante, porque a nuestro gobierno le acusaban el año 2007, el año 2008, de estar generando inflación por malos manejos en la economía. Este gráfico demuestra todo lo contrario. La inflación, la subida de los precios de los alimentos, no vino por una mala gestión económica, vino por una presión de los precios a nivel mundial. ¿De qué? De los alimentos. Hay una presión. Esta presión es muy importante que ustedes recuerden, porque cuando veamos la evaluación, los resultados del modelo económico en la tercera parte de la clase, vamos a claramente relacionar esta subida de los alimentos con algunos datos de la economía boliviana que han sufrido este impacto, como en la mayor parte de los países de la región. Ahora sí, por favor, avancemos. Este es un dato muy interesante. Esto muestra el número de personas subnutridas en el mundo. Y vemos que en millones de personas ha habido una constante subida de personas subnutridas en los países desarrollados. Y el número de personas subnutridas en los países en desarrollo, que es esta línea verde, ha ido disminuyendo. Se ha hecho un gran esfuerzo para poder alimentar de mejor manera en nuestros países, pero esta subnutrición ha ido subiendo paradójicamente en los países desarrollados. Es decir, los países que tienen plata cada vez se nutren menos. No es que no comen, solo que lo que comen no es suficiente, no tiene lo que su organismo necesita. Es decir, las potencialidades nutricionales que tienen ciertos alimentos. Y esto es muy importante porque vamos a ver otro gráfico interesante de la crisis alimentaria. Aquí tenemos lo que se denomina el mapa del hambre. En este mapa del hambre, los colores más claros, el amarillo por ejemplo, refleja donde las personas, donde existe menos de un 5%, menos de un 14% de hambre en el mundo. Es decir, los que menos hambre tienen en el mundo son los países que están en amarillo. Estados Unidos, Canadá, Argentina, es un dato muy importante para nuestro continente, el norte del África, toda la Europa, por supuesto, la Federación Rusa,
¿no? Australia por aquí, Sudáfrica por acá, son los países que menos, donde sus habitantes tienen menos hambre. Es decir, donde una persona se va a la cama sin haber comido por lo menos una comida al día. Es decir, en todos estos países amarillos, la gente come por lo menos 3 veces al día. Y en los países más oscuros, y aquí está un dato muy importante, por ejemplo, Bolivia está acá, entre un 15 y 24% es un mapa calificado de moderadamente alta, pero fíjense que el país en América del Sur que más hambre tiene es Paraguay. Esto es muy paradójico, porque hoy en día Paraguay ha empezado a producir cada vez más alimentos, paradójicamente, que tiene una propensión alta entre 25 y 34% en el mapa del hambre. Pero fíjense, por supuesto, el África hay más puntitos rojos, más países rojos, como ustedes pueden ver. Esto refleja que en el África hay gente que cada vez más se va a dormir sin haber comido. Este es el mapa del hambre. Entonces, hay hambre en el mundo y no hay la capacidad de producir la suficiente cantidad de alimentos. Eso está generando esta crisis alimentaria. Avancemos, por favor. La última crisis que veíamos nosotros, la crisis de políticas macroeconómicas, esto es un grafiquito que muestra la tasa de crecimiento de los países. Es decir, la tasa de crecimiento es una tasa que nos mide cuánto de producto un país está generando en un año. Si un año, por ejemplo, un país produjo 100 papas y al año siguiente produce 103 papas, hay 3 papas adicionales, eso quiere decir que ha producido 3% más que el año pasado. Y eso es lo que refleja esto. Para nosotros los economistas, este es un dato muy importante, porque en la medida que un país produzca más, va a gozar de mejores ingresos, va a gozar de mejor calidad de vida. Si un país no produce, entonces por supuesto que hay menor ingreso, hay menor empleo, hay menor todo en la economía y empieza a pronunciarse la crisis. Y esto, fíjense ustedes, muestra el efecto que tuvo la crisis financiera en los países. Cayeron. En el 2009 fueron negativas, son datos negativos, entre el 2 y el 6% de tasa de crecimiento negativa en los países desarrollados. Se recuperaron hacia el año 2010 y hay países que han vuelto a caer hacia este año. Especialmente España es un país que va a tener recesión de 1,5% este año. Los Estados Unidos están mejor que hace 3 años, pero su crecimiento es de apenas 2,2%. Estos son datos importantes para retenerlos en la memoria, para comparar lo que está generando el nuevo modelo económico en el país. ¿Estaremos creciendo al 2% o estaremos creciendo con una tasa negativa para podernos comparar con lo que está ocurriendo en el mundo? Lo cierto es que los países ricos ya no están creciendo como antes. Los países ricos tienen problemas, los países ricos están en este momento en crisis porque sus políticas que están aplicando no están resolviendo los problemas de la gente. Otra manera de ver esto, cómo la crisis afecta a estos países, es ver la cantidad de desempleados que existe en un país. España, en este momento, y fíjense el gráfico ha ido subiendo la tasa de desempleo cerca a 24,9, que es cerca del 25%. ¿Qué significa esto? De cada 100 españoles, 25 no tienen trabajo. Eso significa este 24,9%. En otros países, Francia 10%, de cada 100 franceses, 10 no trabajan. En Estados Unidos 8,2%, es decir, de cada 100 norteamericanos, 8 no tienen empleo. Reino Unido lo mismo, Alemania 5% y Japón es el menos dañado con 4,5%. Es el más estable en cuanto a la tasa de desempleo. Nuevamente, uno de los elementos, una de las variables que uno puede mirar para ver si la economía está bien, es el desempleo. Si hay mayor desempleo, quiere decir que la economía no está bien. O por lo contrario, ¿no es cierto? Si existe menor desempleo, quiere decir que la economía está bien.
Otro elemento de la crisis de políticas macroeconómicas de los países desarrollados. En los años 80, 90, cuando venía el Fondo Monetario en nuestro país y imponía un programa financiero a los bolivianos, determinaba metas, decía, la relación de deuda que tiene que tener un país con respecto a lo que produce no puede ser más del 50%. Y todas las políticas económicas en América Latina se dirigieron a bajar el indicador de endeudamiento a menos del 50% del producto. Es decir, si yo hago la división del total de la deuda de un país con respecto a lo que se produce en un país en un año, eso tiene que ser menos del 50%. ¿Qué ha ocurrido en los países donde supuestamente eran los que recomendaban esta posibilidad de que el indicador sea menos del 50%? Se han disparado por encima de eso. Fíjense ustedes. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos por el más grande. Grecia tiene 171% de endeudamiento externo. Es decir, tendría que, para pagar su deuda externa Grecia, un producto de un año y 70% de un año juntos, entregar a sus acreedores para liberarse de su deuda. Eso quiere decir esto. Y todo ese año y el 70% de un año, 7 meses más, 8 meses más de un año, los griegos no deberían consumir nada de lo que producen. Eso es lo que dice esto. Muy grave. Italia está con 126, Portugal con 100, los Estados Unidos están con 107%, es decir, por encima del un producto de un año. Si los norteamericanos, en otras palabras, quisieran deshacerse de su deuda, no tener ninguna deuda, tendrían que entregarle a sus acreedores, a quien les deben, toda la producción de un año y los norteamericanos quedarse sin nada durante ese año para resolver el problema. Otros países como España 91, Francia, en fin, Brasil es el caso preocupante en América Latina que tiene 64%. Hay que mirarlo con mucho cuidado. Venezuela 51, Uruguay 51, Argentina 45. Bolivia, ¿cuánto tiene? Aquí está, 31%. No hay un problema de deuda en el país. Aquí están los problemas de endeudamiento, porque en esta deuda pública total hay un exceso de endeudamiento que han tenido estos países que no han seguido sus propias recomendaciones de políticas económicas que en el pasado nos venían a imponer a nosotros para que nos ajustemos el cinturón. Ellos no han sido capaces de administrar correctamente. Por eso sus políticas macroeconómicas están erradas y no están pudiendo resolver este problema del endeudamiento. Ese es el contexto económico internacional. En ese contexto económico internacional, de crisis del capitalismo que acabo de mostrarles y de evidenciar con algunos datos, con alguna información que creo que es muy elocuente para evidenciar la crisis climática, la crisis alimentaria, la crisis energética, la crisis financiera y la crisis de políticas macroeconómicas. ¿Qué hacemos los bolivianos? Queda claro que el país, para enfrentar esa crisis del sistema capitalista, que por ser Bolivia no un país aislado, sino por ser Bolivia un país que interactúa con todos los países del mundo, va a sufrir en algún momento esta crisis también. Es decir, va a haber un efecto en algún momento de la crisis del sistema capitalista sobre la economía boliviana. Por lo tanto, Bolivia tiene que prepararse. Y ese fue uno de los elementos que guió el diseño del nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo diseñado para nuestro gobierno y para nuestra economía. Queda claro que ante la crisis alimentaria lo que tiene que hacer Bolivia es producir alimentos. Primer gran respuesta a la crisis del sistema. Porque mañana los ricos van a tener hambre y nos van a quitar nuestra comida. Tenemos que producir para satisfacer a nuestros bolivianos de la alimentación. Por eso surgió en el programa de gobierno del año 2005 la seguridad con soberanía alimentaria. Seguridad para garantizar que todos tengan alimento y con soberanía porque nosotros tenemos que tener la capacidad de producir lo que comemos. Hoy en día, hay que ser muy sinceros, no consumimos todo lo que producimos. Es decir,
hay parte de la comida de los bolivianos que es importada. Papa peruana, cebolla peruana, harina argentina, para dar algunos ejemplos. Si nosotros queremos tener la seguridad con soberanía alimentaria, tenemos que garantizar la alimentación de los bolivianos con producción boliviana. Eso evidentemente no se hace de la noche a la mañana, es un proceso en el cual ya el gobierno, como vamos a ver más adelante, ya está enmarcado en hacerlo, ya está produciendo y está haciendo cosas para que se logre ese objetivo. Ante la crisis energética, tenemos que garantizar la producción de energía en nuestro país. Y cuando hablamos de energía, estamos hablando de energía eléctrica, estamos hablando de gasolina, de gas para los bolivianos. De ahí viene nuestra propuesta desde el año 2005, ya como programa de gobierno, del cambio de la matriz energética. Hoy consumimos gasolina, hoy consumimos diésel en nuestros vehículos, cuando no somos productores de de gasolina ni de diésel. No somos productores de petróleo en Bolivia, somos productores de gas. Por lo tanto, donde se apunta es a que los vehículos vayan cambiando su matriz, no al consumo de diésel ni gasolina, sino al consumo de gas, que es lo que sí tenemos en nuestro país. Y en el tema energético hay que producir energía eléctrica con plantas hidroeléctricas, con termoeléctricas, con energías eólicas y con, como en el caso de Laguna Colorada, con energías que salen del vapor de la tierra, de energía. Esas son nuevas tecnologías de producción de energía que el país tiene que meterse. Síntesis. El capitalismo ha generado a nivel mundial una crisis financiera, climática, energética, alimentaria y de políticas macroeconómicas. La crisis financiera se desató como consecuencia del colapso de la burbuja inmobiliaria norteamericana del año 2008, que reflejaba el incremento paulatino de precios de las viviendas. La crisis económica estalla en el mercado financiero norteamericano e interviene el Estado. Se realizan varios rescates financieros del sector público que los paga el pueblo norteamericano. La crisis climática se ve reflejada con eventos naturales como el huracán Sandy y Katrina, que dejaron pérdidas humanas y financieras. Eventos como los fenómenos del Niño y Niña son recalentamientos que se dan en el mar y provocan inundaciones generados por la crisis capitalista. Los países desarrollados son los mayores consumidores de energía, como Norteamérica, países europeos, Japón y los países emergentes como China e India. Pero estos países no tienen la capacidad de producir la suficiente energía para su propia población. La crisis alimentaria se refleja en el índice de precios de los alimentos que a partir del 2006 y 2007 alcanzaron un alza significante por la escasa producción y consecuencia de las distintas crisis del capitalismo. La crisis de políticas macroeconómicas se ve reflejadas en las tasas de desempleo, de recesión del crecimiento económico y endeudamiento externo de los países desarrollados. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo.